Pues estamos de vuelta y, como os digo, entrevistón de geopolítica. ¿Y por qué digo entrevistón? Porque tengo al gran Giuseppe Liberati, que es conferenciante, escritor, habla 5 idiomas, es un enorme experto en geopolítica y es un placer siempre recibirle. Giuseppe, buonasera. Buonasera di nuovo, grazie per questo nuovo invito. Siempre un placer recibirte. De verdad, gracias por recibirme. El único italiano con acento argentino del mundo mundial, que me hace tanta gracia siempre escucharle. Es un placer. Pues tenemos muchas cosas de las que hablar. Está la parte geopolítica on fire, Giuseppe. Es impresionante, impresionante. ¿Te parece que arranquemos con la parte del G7? Acuerdo provisional para dar a Ucrania 50.000 millones de dólares o 46.000 de euros, que si nos gusta más decirlo en euros, lo podemos decir para que suene un poco menos fuerte. Sí, efectivamente es algo que pasó anoche, ¿sí? Justo antes que llegara, mientras estaban volando desde Canadá, Estados Unidos, de Japón, estaban llegando en Italia. Qué lugarcito que eligieron para el G7, perdón. Sí. Qué lugarcito hermoso. Bueno, lo que pasó es que es una definición de qué es esa cantidad de plata, primero. No es toda la plata de activos que están confiscados de Rusia, primero. Es solamente una parte de los intereses o un monto total que se debería pagar con los intereses de los 300.000 millones de dólares de activos confiscados. Ok. Primer punto. Entonces estamos hablando de algo que es un adelanto de plata a Ucrania que repagarse con esta parte. Te voy a tirar del freno de mano. Es una parte de los intereses pagados de esos 300.000 millones que están congelados. Pero entonces esto quiere decir que esos 300.000 millones no solamente están congelados e invertidos de tal modo que generen un beneficio. Es decir, la Unión Europea no solamente ha bloqueado esas cuentas, sino que las ha bloqueado, ha dispuesto de ellas en distintas inversiones que generan un rendimiento determinado y de ahí salen estos 46.000 millones de euros. Exactamente. Y además es muy interesante porque están bastante concentradas como plata. No es que están tan distribuidas. Están concentradas. Primero, Estados Unidos tiene un peso muy menor. Hay menos de 5.000 millones que están en Estados Unidos, la mayoría están en Europa. Por eso Biden ha promovido hacerlo, porque no le toca el bolsillo a él. No solamente, pero Biden quisiera que se adelantaran toda la plata justo inmediatamente cuando Europa está diciendo las hemos dilacionado con X, bueno, 9.000 millones por año. Entonces, ya eso, evidentemente, analizándolo a nivel financiero, tiene un impacto diferente. Otra cosa que es interesante es que la mayoría de esta plata, casi 191.000, si no me equivoco, 191.000 millones de euros, están en una entidad bélgica, se llama Euroclear. Todo concentrado ahí. Y el director general ya esta mañana empezó lanzando información, por favor, no se toquen esto. El año pasado. El director de Euroclear esta mañana. Claramente. La mayoría de estos activos ya son activos maduros. Entonces, sobre esta plata, Euroclear el año pasado logró ganar 6.000 millones. Entonces, sacándole esta plata, empieza a hacer un impacto diferente sobre Euroclear desde ese punto de vista. Pero a través de productos estructurados que hace Euroclear, como todos sabemos, que son bonos, long-term notes, etc. Totalmente. En esto no estamos hablando tampoco de la parte de una parte de oro también. No es toda la parte de oro. No estamos hablando de criptomonedas. Entonces, esto completamente afuera de esto, porque evidentemente no es parte de algo activo controlado por los estados. ¿Cuál es la parte fundamental? El gran debate que separa a los americanos de los europeos es asociado al ¿se podría ya pagar los daños de la guerra a Ucrania con plata rusa? Eso sería bueno, ¿eh? Esa es la gran pregunta. Esa es la jugada que están intentando hacer. Esa es la gran pregunta que está subrayada en lo que es uno de los decretos del Estado del Congreso americano para apoyar la reconstrucción de Ucrania. Pero, ¿qué significaría esto? Significaría que ya está acertado que Rusia es responsable de todos los daños, que Ucrania es la víctima y que hay un acuerdo de paz atrás. Un acuerdo para cerrar la guerra, cosa que todavía no hay. Lo cual significa que estamos previendo cosas que todavía no están hechas. Exactamente. Y que tienen la total certeza de que así van a ser. Totalmente. Entonces, otro nivel. Vamos a hablar de vuelta. Este es el nivel de donde nos encontramos hoy. ¿Qué se haría con esta plata? ¿Qué va a hacer Ucrania con esta plata? Hoy la mayoría de los armamentos de ucranianos vienen de Estados Unidos. Entonces sería plata que sale del circuito europeo para ir a comprar armas e inteligencia a Estados Unidos.
se dan cuenta que esto efectivamente hay un problema de cash que sale de Europa, pasa por Ucrania, entra de vuelta a Estados Unidos. Justamente como decía Alexis hace un minuto, ¿sí? Mover dólares es diferente que quedar euros en el circuito europeo que no salgan a alimentar la industria de armamentos o defensas europeas. Pero una industria europea que no tiene todavía la capacidad de producir suficientes municiones. Y que no la va a tener durante mucho tiempo, bueno, porque esto no es una barra de pan. Volvemos a lo que decías antes, que los americanos quieren que la plata salga junto inmediatamente, entonces poder alimentar aún más la industria de defensas hacia Ucrania y Europa paulatinamente para que pueda y ser ellos además los proveedores de toda esa industria, porque como saben que Europa no puede hacerlo a la misma velocidad, derivar todos los contratos a quien sí puede. ¿Y quién sí puede? Exactamente. Estados Unidos. Exactamente, ese es el tema. Okay. Otra cosa fundamental es que uno de los parámetros que Ucrania tiene que cumplir para poder ser parte de la Unión Europea es el control del nivel de la corrupción, que ha sido uno de los grandes problemas antes de la guerra, pero también en el momento de la guerra hay muchísima plata que no llegó efectivamente al terreno. Y evidentemente cuando Europa empieza a pedir una serie de condiciones que Ucrania no puede controlar en este momento, evidentemente empiezan toda una serie de caveats, de dudas, cómo hacemos fluir todo esto. Pero efectivamente significa que algo se está moviendo, significa que hay plata disponibles en los mercados que no está siendo utilizada, que podría favorecer una evolución de la situación estancada en la guerra en este momento. Okay. ¿Por qué? ¿Qué significa? Todos afuera de Italia, los países dijeron pueden utilizar las armas para atacar postaciones en Rusia. Pasó. En alguna manera Rusia empezó a limitar su avanzada sobre el frente interno, sobre el frente en Ucrania. Sí. Okay. Si aún recibe más plata de los mismos países que apoyan esta situación, entiendes cómo esto puede escalar. Entonces la posición de Rusia, después de lo que comentaba, que lo que escuchamos, que aprendimos del presidente Putin la semana pasada, ahora empezamos a entender por qué tuvo esa conferencia de prensa en San Petersburgo con tanta gente tan cercana. Empezar a hacer una presión antes que esto pasara. Para evitar esos ataques y esa cohesión y que de la Unión esta Europea plata y de la no OTAN. llegue tan rápidamente a Ucrania para poder cambiar el equilibrio momentáneo de la guerra. Entonces, son estas cosas importantísimas. El subyacente de todo esto, pero Javier, es que hemos llegado al límite de lo que son las sanciones. Hoy, en la gestión de las sanciones americanas son tan complejas, tan imposibles de seguir, que ha sido una herramienta de guerra que cada día es menos eficaz. Aún con Rusia hizo lo opuesto. En lugar de bloquear a Rusia, la acercó más a China. La salida del circuito SWIFT, la integración, el pagos en yuan, es que era uno de los grandes problemas de los BRICS. ¿Cuál era la moneda de referencias? Y ahí, en este caso, aplicar sanciones tan fuertes a Rusia, en realidad hizo este acercamiento aún más fuerte entre China y Rusia. Claro, lógicamente necesitaban una vía de comercialización de todo aquello que estaba fallando. Totalmente. Y entonces, entendemos esto, que cada uno de estos movimientos son fundamentales. Sobre todo en la luz de las elecciones europeas, que no sabemos cuál es el equilibrio interno, aún con la guerra anduta de las elecciones francesas, ¿cuál va a ser la prioridad de la próxima Comisión Europea? Si la defensa es una de las prioridades, esa plata que hoy está en Europa, tiene que quedarse en Europa. Claro. De tal manera que si ese dinero, como bien dices, viaja a Ucrania para alimentar empresas estadounidenses con el fin de enriquecer, lógicamente, solamente una parte de la OTAN, claro, que es en definitiva quien bloquea todos esos fondos, no solamente la Unión Europea, sino toda la parte militar también de la Unión Europea. Completamente. Entonces, es un empuje, puede ser un empuje para que los países europeos se pongan de acuerdo para empezar a hacer un plan estratégico de defensa. Entonces, empezar a hacer efectivamente ese segundo pulmón de la OTAN, que nunca fue, porque siempre hemos respirado un pulmón americano de defensas, en los países europeos nunca llegaron a ese 2% del PIB de gastos militares, cuando tenemos una Polonia que ya está acercándose al 4%. Entonces, es un juego muy sutil de cómo esta plata va a llegar. Esta plata seguramente llegará, cómo va a llegar y qué se va a hacer con esa plata.
Giuseppe, ¿hay algún tipo de requerimientos para que ese dinero finalmente, porque esto es un acuerdo provisional, realmente no sabemos si se va a hacer, no se va a hacer, oficialmente todavía no hay nada en pie y por tanto no sabemos si se va a terminar concluyendo, pero ¿hay algún tipo de requerimientos que tengan que darse o simplemente es un acuerdo interno dentro de todos los componentes que donan ese capital? Bueno, la pregunta es muy profunda y es correcta. El punto es que por ahora no es claro cuáles son los requerimientos, exactamente por todas estas cosas, porque el peso hoy Estados Unidos en esta negociación se encuentra en una condición minoritaria. Claro. Porque no tiene, primero, tiene poco assets. De esos $50.000 en este caso serían 5.000. No de los 50.000, de los 300.000 millones, de los 260.000 millones de euros. Del capital total bloqueado. Solamente 5.000 millones están en Estados Unidos. Entonces no pueden obligar a los demás a hacer una cosa. Otra cosa, la Euroclear se apoya mucho sobre Francia. Es una empresa bélgica, sabemos la influencia de Francia sobre Bélgica. Con un gobierno francés dimisionario, que en fase de elecciones, y una parte alemana, que serían los Leopards, podría ser una de las primeras industrias a recibir esta plata, que no está con la situación de Scholz y todas las dudas alemanas, y ahí podríamos abrir cuántas emisiones se pueden hacer sobre Alemania. Melones quieras. Y no la empezamos acá, y un día si quieren la profundizamos, porque hay un problema humano en Alemania fundamental en este momento. Bueno, a nivel de si falta de líderes entre Francia, Alemania, con una situación pendiente en Europa, esto impacta muchísimo qué hacer con esto. Entonces no hay esos detalles. Fundamentalmente lo que imagino como salida del G7, el acuerdo de empezar a pagar probablemente unas cuotas más altas de lo que dice Europa, no la totalidad como pide Estados Unidos, con una repartición de esa plata a industrias europeas e industrias americanas. Entonces de ahí hay que ver los comentarios de Stoltenberg y de los líderes de la OTAN después para entender cómo esto se pone en marcha. Pero Giuseppe, entonces a mí me queda la duda, ¿cómo es posible que el presidente Pedro Sánchez hace unos días, el presidente de España, haya comunicado 10.000 millones de cesión a Ucrania justamente para el presupuesto de defensa? No sabía nada de esto, se ha adelantado, ha querido ir por delante de lo que está haciendo la Unión Europea. Primero, 10.000 millones de euros. Son muchos millones, ¿eh? Que para España, que de España se vayan a aportar esto, España, primero mucho dinero. Hay que analizarlo en profundidad porque hay problemas estructurales de España que conocemos todos. Primero, sí, pero sobre todo estos 10.000 millones, y perdona que te corte, Giuseppe, han sido cedidos o han sido aprobados para enviar a Ucrania siempre y cuando sean para que se reestructure tanto Ucrania como se utilice en empresas de armamento español, que, bueno, no sé qué capacidad tendrá. Justamente es una manera para adelantársela. España no está hoy en Puglia, no hay representante de España en este momento, probablemente habrá ahí auditores. Giuseppe, me dicen justamente que está ahora mismo Biden y Zelensky hablando en directo, acaban de arrancar, así es que paramos las máquinas, nos vamos con Biden y Zelensky. Sabéis que la actualidad